Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este segmento del estudio de la palabra de Dios. Estoy muy contento, muy feliz porque después de mucho tiempo, que como ustedes se habrán dado cuenta, no estábamos subiendo nada a, digamos, a la red. Y no es que haya pasado ni acontecido nada raro, sino simplemente este trabajo no tiene la producción de muchas personas, sino que es un trabajo que es un unipersonal prácticamente. Sin embargo, bueno, es necesario que se alineen los planetas, por así decirlo, para que uno pueda subir el material y hacerlo de una manera realmente que pueda ser de gusto y por supuesto de beneficio para todos aquellos que estamos interesados en conocer a nuestro Dios y en conocer su palabra y estudiar las Sagradas Escrituras. Así que bueno, estoy muy contento de poder renovar este espacio y bueno, y de continuar estudiando la palabra de Dios y estos libros tan importantes de la profecía, del libro de Daniel y por supuesto también del libro de Apocalipsis. Así que bueno, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, pero sin antes, por supuesto, orar. Nunca debemos estudiar la palabra de Dios sin oración, ya que es Dios mismo el que nos ha prometido darnos entendimiento y sabiduría para poder comprender su palabra. Es una promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado. Él nos ha prometido acompañarnos hasta el fin, todos los días, y nos ha enviado, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo para que Él nos conduzca a toda verdad como está escrito. Así que bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, para luego entonces después ir directamente al estudio de su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro querido Señor, te agradecemos porque nos das la vida, porque nos has sustentado, porque nos has acompañado cada día. Quiero pedirte de manera muy especial por todos aquellos amigos, familiares, hermanos, que van a poder ver estos videos, quizás en este momento, quizás por la noche o en la mañana o en la tarde, para que tu Santo Espíritu, Señor, los acompañe, para que tu bendición sea sobre todos ellos, para que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras y conforme a tu promesa, Señor, nos guíe al abrir la Biblia, para que podamos comprender y entender, Señor, aquello que tú nos has preparado, aquellos que te buscan de todo corazón. Querido Padre Celestial, estamos estudiando tu palabra en el libro de Daniel. Hay cosas muy interesantes también en Apocalipsis. Hemos ido descubriendo muchas cosas y rogamos para que tu Espíritu, conforme a tu promesa, nos guíe, nos siga conduciendo en el estudio y que esto pueda ser de gran bendición no solamente para nosotros, sino también para con todos aquellos para con quien lo queramos compartir. Rogamos tu presencia, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios a partir de, como dijimos en el último video, hablamos acerca de que Daniel, que el profeta Daniel, quedó impactado, es decir, y nosotros hemos ido viendo las profecías, hemos ido viendo la sucesión de los diferentes imperios. Sin embargo, nunca en ningún momento hablamos de las fechas, cuándo empezó uno, cuándo empezó el otro, cuándo terminó porque hemos ido viendo el panorama profético de una manera más concentrada en las características. También hemos ido viendo a ciertas particularidades, cómo Dios va guiando, ¿no? Está detrás, digamos, de la escena
cómo Dios va dirigiendo, cómo el Señor va dirigiendo los eventos, y que no estamos solos en este conflicto, y hemos estado viendo también el tras de escena de lo que está aconteciendo a lo largo de lo que ha ido aconteciendo a lo largo de los siglos, ¿no? Así que hemos visto que Daniel queda impactado por esta profecía, no con la sucesión de las bestias, sino que él queda impactado con la obra del cuerno pequeño. Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que estamos estudiando, y vemos que, como vimos en el último capítulo de esta serie, que aparecen una serie de libros en relación con el juicio. Y lo que Daniel queda impactado por la obra del cuerno pequeño, que como vimos, dice que él hace guerra contra los santos del Altísimo. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que habla grandes palabras. Eso también fue lo que vimos en el último video. Grandes palabras, y dice, y blasfemia. Y dice que lo hace, podemos leerlo si ustedes quieren, capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde esta bestia dice lo siguiente. Dice el versículo 5 del capítulo 13 en adelante. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Este es un punto profético que luego vamos a ver. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Dice, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, Daniel, que ve también esta escena, ¿por qué digo que ve esta escena? Porque dice que él queda asombrado porque ve la guerra que el cuerno pequeño hace contra los santos y para vencerlos. Capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 21 dice, y veía yo a este cuerno así que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino, dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. En otra traducción dice, se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Entonces, ¿cuál era la guerra? En Apocalipsis capítulo 13 dice que habla palabras contra, lo volvemos a leer, dice que se abrió en su boca en palabras para blasfemar del nombre de Dios, de su carácter, ¿no? De su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, nosotros en nuestra oración, al comenzar este estudio, una de las cosas que mencioné es el hecho de que Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo Dios puede estar? ¿No? ¿Cómo el Señor Jesucristo puede estar, más allá de que sabemos que Dios es omnipresente? Pero Jesús, una vez que tomó la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo es que puede estar Jesús, que ahora ya sabemos que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Y que está obrando en nuestro favor? ¿Cómo es posible que Jesús también esté con nosotros en la tierra? ¿No? ¿Por qué? Puede estar presente con nosotros? Entonces dice que Él envió su espíritu. Él está físicamente, Jesús está en el cielo. Pero espiritualmente Jesús está con nosotros todos los días. Y descubrimos en el estudio anterior que cómo es posible, quiénes son estos que moran en el cielo, ¿no? Porque dice que no solamente habla palabras contra Dios, sino contra su tabernáculo,
es decir, contra su obra, contra la obra de Dios, la obra digamos, de la salvación, sino contra los que moran en el cielo. Y vemos que muchas veces esto nos lleva a pensar en los ángeles, ¿no es cierto? Pero descubrimos algo más. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos en Efesios, en el libro de Efesios, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios dice lo siguiente en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó. Es decir, esto es a través del bautismo, ¿no es cierto? Esto es simbólico, es decir, él nos resucitó a una nueva vida. Él, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos resucita, ¿sí? Nos resucita, cambia nuestra manera de pensar. Es una obra espiritual, es la obra del Espíritu Santo. Nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, ahora nosotros, Jesús, una de las cosas que dijo es, allí donde está vuestro tesoro también estará vuestro corazón. Es decir, ¿dónde están nuestras metas? ¿Dónde están nuestras esperanzas? Y bueno, nuestras esperanzas, nuestros mayores anhelos están en Cristo. Y nosotros constantemente, en nuestro diario vivir, incluimos a Jesús, incluimos su palabra en todas las cosas. Por eso ya es el mundo, por eso Jesús dice que el mundo nos iba a aborrecer, porque ya no le pertenecemos a este mundo, ¿no es cierto? Y porque nuestra mente y nuestro corazón están con Cristo. Entonces ahora nosotros estamos allí en el cielo, sentados, ¿no? Juntamente con Cristo. Y entonces, ¿de quiénes está hablando mal la bestia? ¿Contra quiénes hace guerra? Sino contra aquellos, dice, contra los santos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, este es otro tema, ¿no? ¿A quiénes Dios llama santos y por qué? En algún estudio bíblico vamos a quiénes llama Dios santos y por qué. Y por qué especialmente el mundo hace guerra, o la bestia, o el cuerno pequeño hace la guerra contra los santos del Altísimo, contra el pueblo de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, que tanto el cuerno pequeño como la bestia de Apocalipsis 13 cumplen exactamente la misma tarea, es decir, abren su boca, quiere decir, en realidad es uno solo y el mismo personaje, que abre su boca para blasfemar acerca del nombre de Dios, de su santuario, es decir, de la obra de la salvación, ¿sí? La obra, el ministerio de salvación de Jesucristo, y de los que moran en el cielo, y que los que moran en el cielo, en realidad, aquellos que están congregados con el Señor, se trata de su pueblo. Entonces, lo que notamos es que el cuerno pequeño tiene ojos de hombre y boca que habla grandes cosas, y esa boca habla las palabras. Entonces, pongamos en orden, voy a poner en orden unos versículos del libro de Daniel, del capítulo 7, para que entendamos esto definitivamente y por qué vamos a ir a un juicio, y por qué es necesario, y por qué se ve una escena de juicio y unos libros que son abiertos, y vamos a descubrir de qué se trata, qué contienen esos libros, y hay otro libro más que se encuentra abierto en esta situación, que se abre también ese libro, que contienen, ¿sí?, esos libros, y qué relación tienen directamente con esta escena de juicio, donde se ve que el juez, donde dice el texto del libro de Daniel, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, vamos a poner en orden estos versículos del capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a poner, y ustedes los van a ver, el verso número 8, el verso número 11 y el verso número 20. Y los voy a leer.
Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El verso 11, luego de que habla de la aparición del anciano de días y del juicio, verso 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Sí? El cuerno, este cuerno pequeño, hablaba grandes palabras. Miraba hasta que, bueno, después se habla de la bestia, etcétera, etcétera. Y en el verso 20, cuando Daniel le quiere saber acerca de entender la obra del cuerno pequeño, porque como dijimos y venimos repitiendo hasta ahora, esto es lo que impacta realmente a Daniel. En el verso 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había salido, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Es decir, ¿por qué el cuerno, ya dice que el cuerno es pequeño? El texto del verso 8, el verso 8 de Daniel 7 dice, es pequeño, y acá dice que era más grande que sus compañeros. Entonces, ¿pequeño era más pequeño o más grande? Evidentemente, por lo que dice el contexto, por lo que nos dice la palabra de Dios, en realidad el hecho de ser pequeño no es una cualidad que tenga que ver con el tamaño. Entonces, ¿por qué se le dice pequeño? Cuando habla acerca de los cuernos, ¿qué significan los cuernos? En el verso 24 dice, los 10 cuernos, verso 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, los cuernos son reyes, ¿sí? Es una continuidad del poder. 10 cuernos son 10 reyes, por lo tanto un cuerno es un rey. Y entonces, ¿qué significa el hecho de que diga que es pequeño? Sin embargo, Daniel en el verso 20 dice que era más grande. Ahora, este cuerno tiene boca, tiene ojos y habla grandes cosas. ¿Y qué cosas habla? Dice que habla, ¿para qué usa esa boca? De la boca salen palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esas palabras a quiénes están dirigidas? Dice que es para hablar blasfemias contra el Altísimo, contra la obra del santuario, ¿sí? Contra la obra del santuario, y también contra los que moran en el cielo. Y descubrimos que los que moran en el cielo son los hijos de Dios. Es decir, ¿y cómo podía afectar esto a Dios, al santuario? Es decir, es un ataque directo contra toda la obra, contra todo el ministerio de salvación del Señor Jesucristo. Bien, entonces, como acabamos de leer, ¿cómo los ataca? ¿De qué manera? A través de la palabra. Y dijimos, ¿por qué pequeño? Entonces, parece grande, entonces el concepto de pequeñez no tiene que ver con una cuestión de estatura. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la pequeñez? Vamos a ver Mateo capítulo 5 en adelante. San Mateo capítulo 5, Mateo 5, hablando Jesús acerca de los mandamientos, en el verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, cuando se refiere a pequeño, se refiere no al tamaño, sino a una condición espiritual. Es decir, enseñar a quebrantar los mandamientos y enseñar a los demás a quebrantar los mandamientos de Dios es el argumento que Dios utiliza para decir será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces vemos que el cuerno, que parecía mayor que sus compañeros, no tiene que ver con la altura,
la palabra pequeño, sino con el hecho de que quebranta los mandamientos de Dios y así enseña. ¿Y cómo enseña? Y uno enseña a través de la palabra. Por eso dice que habla grandes cosas, palabras. ¿Contra quién? Contra el Altísimo, contra la obra del santuario y contra los que moran en el cielo. Entonces por eso es necesario un juicio, porque acusa, en realidad lo que está haciendo es acusar a los hijos de Dios, los acusa de ser quienes transgreden los mandamientos de Dios, quienes están transgrediendo la palabra de Dios, cuando en realidad las acusaciones son falsas y las palabras que dice son mentiras. ¿Cómo es esto? Porque dice que tiene ojos de hombre, juzga como hombre. A la vista de los hombres parece ser santo. Por eso Jesús, en el capítulo, cuando nosotros leímos el capítulo 15, Jesús, acerca de los fariseos, fíjense que los fariseos acusaban en el capítulo 15 de Mateo, acusaban a los discípulos, es decir, justamente a los que estaban morando en ese momento con Jesús, los acusaban ¿de qué? De quebrantar, fíjense en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo en todo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, es decir, aquellos que, estas escribas y fariseos eran personas, eran autoridades eclesiásticas desde la época de Jesús. Entonces, estas autoridades eclesiásticas, que eso es lo que está observando Daniel, este cuerno, estas autoridades eclesiásticas, acusan a los siervos de Dios de quebrantar las tradiciones. Fíjense, versículo 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Los ancianos eran las autoridades de la iglesia. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es decir, si bien tiene cierta virtud el hecho de lavarse las manos, ¿sí? Una cuestión higiénica, pero no hace al hecho que te hace una mejor persona. ¿Sí? Es decir, mejora tu higiene y puede mejorar tu salud. ¿Sí? Pero eso no cambia tu vida. Entonces Jesús les dice, les refuta esa postura y les dice que ellos hacen algo peor todavía, que justamente quebrantar el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. ¿Sí? El quinto mandamiento. Estaban quebrantando la ley de Dios, colocando por encima de la ley de Dios tradiciones o costumbres, ¿sí? Y que eso es más importante que lo otro. ¿Se entiende? Entonces lo mismo hace el cuerno pequeño. Quebranta, enseña al pueblo a quebrantar los mandamientos de Dios y sustituirlos por otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa por la cual los sustituye? Fíjense que Jesús, más adelante, en el libro de Mateo, en este mismo episodio, dice, hipócritas. Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Es decir, de labios, de la boca para afuera. Hoy en día, muchas religiones, inclusive a veces hasta uno mismo lo hace, de los labios hacia afuera, uno profesa amar a Dios. ¿Sí? Uno profesa amar a Jesús. Amamos a Jesús. Pero la mayoría que dice amar a Jesús no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos amar a Jesús y no guardar sus mandamientos? De labios me honra. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Es decir, en las apariencias. Me honran. Con las apariencias. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el corazón? Porque ¿de dónde salen las palabras? Jesús lo dice más adelante. De la abundancia del corazón, habla la boca.
Entonces, hablan desde el corazón. El corazón tiene que ver mucho con, no con el corazón que late, que de paso sea, también tiene neuronas cerebrales, pero está hablando de la mente, de nuestros pensamientos. Dice, mas el corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, es mentira, es una mentira, en vano me honran, enseñando como doctrinas, enseñando como verdades espirituales o verdad de la palabra de Dios, mandamientos de hombres. Es decir, ¿cuál es la obra del cuerno pequeño? El cuerno de pequeño abre su boca en blasfemias para enseñar doctrinas que en las apariencias están honrando a Dios, pero en realidad están enseñando al pueblo a desobedecer a Dios. ¿Sí? Le están enseñando a desobedecer. Y no solamente enseña, sino que también en la obra del cuerno pequeño hace guerra para vencer a los santos. Tiene la autoridad. Y hizo guerra y los venció. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que los condenó a la muerte. Los persiguió para darles muerte. Entonces, lo que está diciendo el libro de Daniel y lo que también señala Apocalipsis, el capítulo 13, es que se hizo necesario poner las cosas en su lugar. Porque este cuerno pequeño, esta autoridad eclesiástica, es una autoridad eclesiástica. La bestia de Apocalipsis 13 es una autoridad eclesiástica que con la ayuda del dragón, que ya vimos que el dragón, que no solamente representa a Satanás, sino que también representa la autoridad pública. Por eso en el libro de Romanos leímos que las autoridades fueron establecidas por Dios para defender al que hace lo bueno. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? También esa autoridad pública, a la cual Pedro, ¿no es cierto?, dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, esa autoridad también puede ir contra la voluntad de Dios. Y para eso entonces se hace necesario obedecer primero a Dios. Entonces, la autoridad pública más el poder eclesiástico hacen guerra contra los santos. Por eso en Apocalipsis 13, habla exactamente, es el mismo poder. Apocalipsis 13 dice que esta bestia en un determinado momento de la historia recibe una herida mortal, que eso ya lo vamos a ver. Pero se recupera. Y el dragón le dio su autoridad a la bestia. El dragón recibió poder político para actuar. También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio su autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses, es decir, 3 años y medio, 1260 días. Esto tiene que ver con un periodo profético, que ya vamos a ver cuándo comenzó y cuándo terminó. Entonces, hasta que el juez se sentó. Ahí, en el capítulo 7 de Daniel, dice que hasta que el juez se sentó. Esa palabra hasta indica tiempo. Entonces, fue necesario resolver este problema. Y entonces el juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo. Es decir, Dios lo que hizo fue abrir los libros, que en realidad los libros, vamos a verlo más adelante, quizás en el próximo video, esos libros fueron abiertos y esos libros contenían, y después vamos a probar que así es, contenía la vida de cada uno de los hijos de Dios que fueron injustamente acusados de acusados de herejía, acusados de transgredir, de quebrantar,
¿no es cierto?, las tradiciones de quebrantar, de ser acusados en realidad de blasfemos contra Dios, cuando realmente el verdadero blasfemo es el cuerno pequeño y su obra, ¿no es cierto? Entonces Dios tenía que colocar las cosas en su lugar. Por eso es que Dios abre y el juicio se volcó a favor de los santos del Altísimo. Entonces, nos queda claro que la obra del cuerno pequeño, que este cuerno pequeño, que no se trata de que es pequeño de tamaño, sino que se trata de un poder eclesiástico, un poder religioso, que es pequeño porque quebranta los mandamientos de Dios y así enseña al pueblo y enseña como doctrinas mandamientos de hombres. Y acusa a los hijos de Dios de ser los transgresores. Esto no tiene que quedar así de claro. Y vamos a ver que con el correr del tiempo y el correr de la historia y al final de la historia, esto se vuelve a repetir. Porque el cuerno pequeño, como leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde dice que esta bestia tiene una herida mortal que fue sanada, esa herida mortal se produce prácticamente con el juicio, a la par del juicio, se produce una herida mortal. Pero esa herida, con el correr del paso del tiempo, será sanada y dice que volverá a tener esa autoridad. Y en el capítulo 13 nos habla de que esa autoridad le va a ser devuelta y que va a volver a perseguir como lo hizo en la antigüedad. Pero eso ya será tema para otro video. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Y si Dios quiere, vamos a continuar estudiando estos temas tan interesantes en el próximo video. Que Dios los bendiga.